Buenas tardes, Randy. Bueno, ¿qué nuevo nos tienes? ¿Qué noticias? ¿Qué análisis? ¿Quién te acompaña ahí en el estudio Panamericano? Bueno, aquí está el fraterno Armando Campuzano, desde por la mañana. Buenas tardes, Randy. Saludos, Randy. Y a toda la teleaudiencia y radioaudiencia de nuestra mesa redonda. Bueno, ¿querías preguntar algo específico? Sí, estaba teniendo problemas de audio, por eso no te podía preguntar nada, porque no sabía realmente de lo que me estabas hablando. Pero quería escuchar sobre todo la opinión de ustedes, cómo han visto hasta ahora la actuación de Cuba. Estábamos aquí comentando que nos parecía el remo se había quedado un poco por debajo, el Taekwondo, a pesar de que había aportado medallas, pues se ha quedado en deuda, sobre todo con Dianelis Montejo. ¿Cómo valoran ustedes dos la actuación hasta ahora de la delegación cubana? Antes de responderte eso, te quiero dar una noticia. Algo no parecido a la natación, porque en la natación ha habido resultados algunos históricos. El bádminton, por primera vez en la historia de los Panamericanos, acaba de asegurar medalla de bronce y va a discutir el pase a asegurar la plata en un partido que es hoy. Si gana, discutiría el oro mañana. Pero no es solo el hecho de que Cuba por primera vez gana una medalla, sino que nunca, salvo en una ocasión Jamaica, le había arrebatado a Estados Unidos las medallas en el bádminton de Estados Unidos y Canadá, perdón. O sea que es una noticia, algo inédito y que está teniendo lugar en estos momentos, un deporte como el bádminton. Yo coincido con los análisis que han hecho ustedes. Ángel Luis hizo un análisis muy importante y es lo que está detrás de los resultados deportivos. Detrás de los resultados deportivos hay economía, hay inversiones, que si el centro de entrenamiento acá, que si los entrenadores de tal lugar, etcétera. Y eso es muy importante porque muchas veces esas cosas no se saben y yo felicito a Ángel Luis por ese tipo de análisis porque complementa lo que se ve en un escenario deportivo. Y eso explica que, por ejemplo, cuando tú vas a la tabla de medallas hoy, Dominicana, hoy, por supuesto, no creo que dure mucho, está por encima de Cuba, tiene 3 títulos. ¿En qué? En un deporte. A veces, por razones X, se invierten recursos en un deporte, lo que no es igual a un movimiento deportivo masivo, como por ejemplo existe en Estados Unidos, existe en Brasil, existe en Canadá, ¿no? Y entonces se logran resultados. Esto es una cosa vieja, desde la época de la RDA, que por ejemplo no desarrollaba los deportes colectivos al mismo nivel que desarrollaba los individuales. Con un nadador lograban 4 o 5 títulos, en atletismo igual. Y esto es una cosa que hay que seguir a la hora de esta famosa batalla por el segundo lugar entre aparentemente 4 naciones, aunque Canadá ha arrancado un poco detrás. Creo que ese es un tema importante. Brasil no es ningún secreto. Brasil es una de las 10 primeras economías del mundo y en los últimos 10 años ha invertido recursos en el área social, lo cual incluye el deporte, y los resultados se ven, están ahí. Son cosas que tienen explicación. Y también, bueno, los otros elementos internos nuestros, porque hay que hablar del rival y hay que hablar de nosotros. Ángel Luis mencionaba, por ejemplo, en ciclismo, eventos que no se han podido hacer, no es por mala voluntad, por falta de recursos económicos, instalaciones que hacen falta, etcétera. La natación, por ejemplo, yo tuve oportunidad, no sé si tú lo has ido viendo, de conversar con los 28 comisionados, los 28 deportes que están presentes, en los que Cuba está presente, sí, antes de que partieran. Sí, la estamos viendo, Tavares, la hemos ido viendo. Y Falcón me hablaba de eso, me hablaba de que vamos allí con un tremendo espíritu y mira lo que ha pasado. Ahora hay que mantener el deporte de alto rendimiento, cuesta, es caro. Y la natación cuesta y es cara también, hay que cómo mantener eso, o sea, sobre espíritu y sobre voluntad, pero hay que ver también esas cosas a la hora de hacer un análisis. Entonces, bueno, creo que ha hablado demasiado y está aquí Campuzano, que te puede complementar en el tema del remo. Él hablaba del remo hoy por la mañana y hablaba de otras cosas. Y no sé, Campuzano, adelante. Mira, yo pienso, Randy, reitero las buenas tardes para toda la afición, los televidentes y radiovidentes de la mesa redonda. Pienso que como mismo se prepara Cuba para una cita continental, se preparan el resto de los países. Brasil tiene un desarrollo ahora en el deporte tremendo, como lo tiene, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, que está a otro nivel, pero se preveía que iba a haber una gran rivalidad, una gran batalla por el segundo lugar. Nadie quiere el tercero y el cuarto. Todo el mundo quiere estar en el segundo lugar, que es realmente lo que le da a un país el nivel en el deporte. Y todos se han preparado. Más que hablar de resultados o no, aunque, bueno, decía Ángel Luis que el remo no había estado a su nivel,
Es cierto, no se pueden lograr las 5 medallas de oro, de hecho no se logró ninguna. En el remo no era ese el propósito. Creo que el remo iba a luchar por 3 medallas de oro a lo sumo y no lo logró. Esto es un aspecto deficiente, en el remo hay que trabajar más. No son los mismos remeros los que están, los que estuvieron en Río a los que están acá en Guadalajara. O sea, completamente diferente de los que estuvieron en Río. Otra cosa a tener en cuenta. En cuanto a la natación, creo que hay que ponderar ese resultado de Hansel, una marca individual de un atleta, pero que no se obtenía hace muchísimo tiempo. En cuanto al ciclismo, bueno, están a punto de caer 2 medallas. Realmente están abocadas ya para caer las 2 medallas de oro con Lisandra Guerra, que tiene la beca en la Unión Ciclística Internacional, conocida como la UCI, allá en Europa, y tiene unas grandes posibilidades. Hay otros deportes que yo estaba observando. El taekwondo. Michelle hablaba de Dianelis Montejo. Es inconcebible realmente que ocurra esto, que una deportista pierda en la pesa. No ocurría hace muchísimo tiempo, por lo menos yo no recuerdo esto. Pero el taekwondo... Y sobre todo creo que una deportista de ese nivel. Es decir, no estamos hablando de una novata, estamos hablando de una subcampeona olímpica. Mira, vamos a hablar de... El problema es que llegaron 4 días antes, la pesa, o sea, la báscula tenía sus problemas, pero esto ocurre mucho en el boxeo, por ejemplo. Donde más ocurre, Randy, es en el boxeo. Había que tener cuidado con la alimentación de los atletas, simplemente. Y era una de la Cookie, la santiaguera, era favorita la medalla de oro. Era la medalla de oro más segura, incluso que la de Robelis de Spain, que va a luchar ahora por la de oro. Taimí Castellanos también equivocó totalmente el plan de pelea. Lo decía Ramón Arias, su entrenador, y pudimos observar la pelea en semifinales y la equivocó totalmente, se metió un cuerpo a cuerpo. Ella es una muchacha que gusta de contraatacar, o sea, de anticiparse a la acción de la rival, y lo equivocó totalmente. Y le costó no estar en la final. Y no sé si tengo más tiempo, pero quería hablar del voleibol. ¿Cómo no? Sí. Ajá, el voleibol femenino. Saben ustedes que Cuba ganó en Río en el año 2007, pero con un equipo no totalmente diferente a este, pero faltan figuras en este conjunto que está en Guadalajara. Brasil es el favorito, es el campeón olímpico, el campeón mundial, campeón de la Copa, campeón de todo evento, torneo que haya en el mundo. Y tiene prácticamente el 90% de ese equipo. Ese conjunto es el favorito de la medalla de oro. Este partido frente al equipo de Brasil en el grupo B no definía. Simplemente evitarse un partido. Como decía Michelle, a Perú la van a barrer. 3-0. No me cabe la menor duda. Quizás un 3-1. Depende de la inestabilidad que tienen las muchachas. Pero ese desgaste frente a Brasil pudiera haber afectado a Cuba en esta etapa de cuartos de final, y están enfrentando a las campeonas mundiales y a las campeonas olímpicas. Si llegan a la final con Brasil, confío en el impulso de las cubanas, la explosividad. Pero este juego que efectuaron contra Brasil, a pesar de que lucharon punto a punto, es cierto, estaban jugando con las campeonas mundiales y olímpicas. O sea, un poco no crear esta falsa expectativa de que se le puede ganar, pero de que es muy difícil ganarle a Brasil, que está con el mismo equipo. No ocurrió en el masculino. Brasil no llevó al primer equipo en el masculino, pero en el femenino están las mejores del mundo. Y Brasil, que ha sido, como tú señalabas, uno de los mejores países en los últimos años en el voleibol, aspirante eterno en muchos casos a los grandes títulos, pero ahí entre los principales países del mundo en el voleibol femenino, y sin duda habrá que ver qué puede pasar si se diera una final entre Cuba y Brasil, aunque la ventaja en este caso, como pasó en los Panamericanos de Río, era Brasil el favorito. Claro, como señalabas, era otro equipo que tenía otra pasadora de experiencia, otras jugadoras de experiencia que pudieron levantar aquel partido. Pero de hecho hay que ponderar esa actuación de Cuba en el voleibol femenino en estos Juegos Panamericanos. Hay otros detalles que después quisiera compartir con ustedes más adelante, si es posible, sobre esa batalla de la que se hablaba por el segundo lugar, lo que debe quedarle a Cuba de ahora en adelante. Así que les agradezco mucho este pase en medio de la mesa redonda desde el estudio Panamericano de Madrid. Si nos da tiempo y se puede, en medio de las transmisiones, pues regresamos con ustedes para hablar de lo que viene ahora por delante en los Juegos Panamericanos.